Por Nature y Carta. Judíos ultraortodoxos antisionistas. Sionismo y judaísmo definiendo la terminología. Sionismo y judaísmo definiendo la terminología. Lo que sigue son las palabras de una conferencia dada por el rabino Israel David Weiss, en la Asociación Unida para Estudios e Investigaciones UASR. Estas palabras fueron pronunciadas en una mesa redonda que tuvo lugar el 14 de marzo, por invitación del jefe de redacción del MEAJ Dr. Ahmed Youssef. Me corresponde hoy hablar sobre judaísmo y sionismo. Tomando en cuenta las acepciones corrientes en los medios masivos, parecería que sionismo y judaísmo son redundantes. ¿Acaso no se trata de una misma y única cosa? ¿Es que los judíos no son por definición sionistas? Esto es totalmente falso, como espero demostrarles al final de esta intervención. Pero es una impresión muy difundida, tanto entre judíos mal informados como entre los no judíos. Corregir un dato histórico en el caso de una falsificación siempre es benéfico, pues como todos sabemos, el sello del creador es la verdad. En el caso del sionismo no se trata solamente de un error al nivel académico. Se trata de un error que ha causado muchas muertes y destrucciones en el pasado, y seguirá produciendo en el futuro sin remedio, no lo quiera Dios si se deja sin corregir. En realidad espero y rezo porque hoy sea el primer paso de un proceso que podrá llevarnos a una solución justa para lo que es la agonía del Oriente Medio, o por lo menos, un alivio al sufrimiento del pueblo. El triunfo de la falsedad. Empecemos por una simple pregunta. ¿Cómo es que ha triunfado la mentira que iguala al judaísmo con el sionismo? ¿Por qué algo cuya falsedad es tan fácil de mostrar, ha logrado capturar las ciudadelas de la opinión pública occidental? Y al final, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? La historia la escriben invariablemente los que salen victoriosos de sus convulsiones. En el caso del forcejeo sionista palestino del siglo pasado, este factor coloca inmediatamente al Estado israelí, a sus propagandistas y apologistas internacionales, en posición de timoneros ideológicos. En segundo lugar, el sufrimiento del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial en Europa creó una simpatía extraordinaria entre los pueblos del mundo entero, y esta simpatía sincera y recomendable es lo que viene explotando la máquina de propaganda sionista desde 1945. Por fin, los propagandistas sionistas siempre son muy dados a la censura y a los enfrentamientos tácticos. Es muy útil en este sentido leer al antiguo congresista Findlay, quien escribió un libro titulado Ellos se atrevieron a hablarte y Director Speak Out. Es el recuento vergonzoso de los inmensos recursos que el lobby sionista empeñó en destruir la carrera de ciertos políticos de Estados Unidos, todos los que habían alzado la voz contra el sometimiento de esta nación a Israel. Por supuesto, los judíos antisionistas de todas las orientaciones políticas y religiosas experimentan el látigo del movimiento sionista, desde sus inicios. En 1924, un estudioso judío holandés, el Dr. Jacob Israel Deam, que fue secretario del rabino Joseph Chaim Sonnenfeld 1849-1932, rabino en jefe de Palestina, benditas sean sus memorias, fue asesinado cuando estaba regresando de sus rezos del atardecer fuera del hospital Shaarui Tzedek en Jerusalén. Su crimen era haber entablado discusiones con dirigentes árabes que ofrecían una alternativa a la hegemonía sionista. Sus asesinos eran miembros de Haganá, una organización sionista mal llamada Organización de Defensa. De hecho, el Dr. Deam puede ser descrito como la primera víctima de la violencia sionista en Tierra Santa. Pero fuera de un círculo limitado de judíos antisionistas, este asesinato cobarde y a sangre fría es completamente desconocido. Igualmente desconocido del público en general es la facilidad con la cual los sionistas se volvieron en contra de sus compañeros judíos, como en el hundimiento de los barcos cargados de refugiados judíos, con los que se contaba despertar la simpatía mundial, como el SS Patria en 1940 y el SS Struma en 1941, que le costaron la vida a 276 inocentes judíos en el caso del primero y 769 en el caso del último.
Se conocen mejor las campañas de terror estatal contra inocentes árabes y británicos. Obviamente este movimiento no valora para nada la vida humana, y no tolera la crítica pública. Por suerte, sin embargo, le falta al sionismo el arma más poderosa en cualquier arsenal ideológico, pues no tiene la verdad de su parte. Por esto es que hoy en día, a pesar del poder del lobby sionista y el servilismo hasta una fecha reciente de la mayoría de los políticos, medios e instancias educacionales aquí en América, a sus dictámenes, el bloqueo está llegando a su fin. Hay más y más gente cuestionando la versión sionista de la historia. En la ONU y por toda Europa ya se han planteado estas cuestiones, y se han contestado ampliamente. Las respuestas suman una variedad de críticas al Estado de Israel. Algunos se centran en la crítica de las prácticas israelíes. Otros apuntan a la filosofía subyacente a todo esto. Neture y Carta Internacional siempre ha estado al frente de aquellas voces que se han levantado en oposición al sionismo. Nuestra oposición nos ha llevado por el mundo, desde Yemen e Irán hasta África del Sur y Ginebra, y a atender el año pasado la conferencia de la ONU sobre el racismo, y espero que tengamos copia de las conferencias allí pronunciadas por nosotros. Los que nos apoyan resistieron la censura y el terror sionista en las calles de Jerusalén, Manhattan, Londres, Manchester, Montreal y donde quiera que existan comunidades judías ortodoxas. Pero estamos yendo más adelante. Para entender las fuentes del desgarre actual de Medio Oriente, debemos definir nuestra terminología. ¿Qué es judaísmo, y qué es sionismo? Definiciones. El judaísmo es la fe del pueblo judío. Tiene sus raíces en la revelación en el monte Sinaí, donde Dios le dio la Torá a la humanidad. Las doctrinas y leyes reveladas allí al pueblo judío nos obligan para siempre. Los estudiosos y santos judíos llevan siglos explicando la ley. Y estas explicaciones forman parte a su vez de nuestra tradición. Esta definición del judaísmo fue universalmente aceptada por el pueblo judío hasta el amanecer de la etapa llamada de las luces en Europa. En el albor del abandono masivo de Dios, muchos judíos, lo mismo que muchos cristianos y musulmanes en el mundo entero, llegaron a rechazar sus creencias. Con la idea de crear una religión fabricada por el hombre, surgieron movimientos tales como la Reforma, el judaísmo conservador y reconstruccionista. Estos movimientos tenían en común el rechazar algunos, muchos o todos los puntos básicos de la fe en la Torá. Exilio y redención. Uno de los artículos principales de la Torá es que el Creador premia y castiga a la humanidad. En varios de los libros proféticos del Antiguo Testamento, se advirtió al pueblo judío que una rebelión sería contra la voluntad de Dios acarrearía el castigo más severo. Si no recapacitaban, esto podía llevar a la ruina del templo sagrado en Jerusalén y al exilio de la totalidad de la nación judía. Así, amigos, en estas antiguas profecías es donde empieza la pelea entre judaísmo y sionismo. Y llegaron a producirse todos los horrores anunciados. Fueron expulsados los judíos de Tierra Santa. El primer exilio, también conocido como cautiverio de Babilonia, solo duró 70 años. Por una serie de acontecimientos milagrosos el pueblo fue devuelto a su tierra. Esta segunda entrada dio lugar a la reconstrucción del templo. El segundo templo estuvo allí desde hace unos 2500 años, y hasta 1900 años atrás, cuando fue destruido. Esta vez, la causa fue nuevamente la pésima conducta del pueblo, al cual le correspondía cumplir con exigencias muy altas de la divinidad. Pero las profecías de desgracia venían acompañadas con promesas de consuelo. El exilio no duraría siempre. Vendrían años de dispersión, muchos de ellos padecidos junto con la persecución. Pero todavía estaba la promesa de que el pueblo volvería a la tierra, aunque el retorno no estaba en poder de los seres humanos. Lo anunciaría el advenimiento de Elías el profeta, acompañado por muchos milagros. Y esta vez la redención no llegaría solamente para el pueblo judío, sino para el mundo entero. Se les enseñó, por medio de los profetas y sabios siguientes, que su exilio era el castigo por sus pecados.
Esto significaba que el único camino razonable y permitido para poner fin al exilio eran el arrepentimiento y la oración. Sugerir que uno pudiera usar medios políticos o militares para huir del mandamiento divino era visto como una herejía, una negación del gobierno divino sobre pecado y perdón. Y así, fueron pasando los siglos mientras el pueblo judío rezaba y esperaba los milagrosos acontecimientos de la redención. Durante estos largos años no hubo un judío que sugiriera que el exilio pudiese concluir por intervención humana. Y eso consta en un pueblo que siempre ha estado estudiando y escribiendo sobre ello. Tierra Santa siempre fue venerada, por supuesto, y pequeñas colonias, casi uniformemente dedicadas a la oración, la contemplación y el estudio se establecieron allí. Solo a finales del siglo XIX entre judíos muy alejados de su fe empezó a proclamarse que el exilio era el resultado de la debilidad judía. Theodore Herzl y un puñado de gente, todos ignorantes y no observadores de la Torá, empezaron a implementar el proceso que en el siglo siguiente iba a producir sufrimientos jamás vistos tanto para judíos como para palestinos. La oposición rabínica. Estos sionistas tempranos se encontraron con la oposición de la dirigencia rabínica de la región. Dicha oposición se basaba en 4 afirmaciones. 1. El concepto mismo de sionismo era una refutación de la creencia tradicional de la Torá en el exilio como castigo y redención, en dependencia de la penitencia y la intervención divina. 2. Los sionistas eran muy antirreligiosos. Su pretensión de representar al pueblo judío vino después. ¿Cómo pueden los que rechazan el judaísmo convertirse en dirigentes de los judíos? Su natural instinto los llevaba a combatir la observancia de la Torá. 3. El sionismo estaba totalmente indiferente hacia los no judíos en general, y hacia el pueblo palestino que ya vivía allí. Su política opresiva iba a causar forzosamente mucho dolor y sufrimiento, y tenía que llevar a la judería mundial a conflictos innecesarios con las naciones del mundo entero. 4. El sionismo llevaría a los judíos a ser menos leales a los gobiernos bajo cuya protección vivían en el exilio. Esto debilitaría el patriotismo judío y exacerbaría los conflictos entre judíos y gentiles. Por el mundo entero, los sionistas eran una minoría. Incluso aquellos judíos que habían perdido el contacto con la tradición eran capaces de ver que el sionismo era una carta segura para el desastre. Dentro del movimiento sionista mismo, una diminuta fracción criticaba sin parar tanto al Partido Laborista como a la corriente revisionista principal, la de Jabotinsky. Este grupo pequeño, asociado con el movimiento Brit Shalom, abogaba por un Estado binacional, democrático, y quería aceptar un estatuto de minoría judía en el mismo. En palabras de uno de sus pensadores eminentes, Judá Magnesm, canciller de la Universidad Hebrea, si no podemos encontrar el camino de la paz y el entendimiento con la población indígena, si solo podemos establecernos por la fuerza de las bayonetas, entonces nuestro proyecto entero es inválido, y es mejor que nos mantengamos al margen de la corriente sionista dominante. Por supuesto, en el horizonte de la Torá la misma noción de soberanía judía de cualquier tipo sobre la Tierra Santa está prohibida. Notamos que incluso los que han deseado algún grado de retorno judío veían esto, en la medida en que tenían cierta decencia básica, como algo que se debía edificar con el consentimiento de la población palestina autóctona. La inmigración sionista se volcó durante los años 1920 y 1930. El gobierno británico deseaba hacerlo todo por todos a la vez, pero fracasaron sus esfuerzos. Al mismo tiempo, la conquista sionista mediante la inmigración se volvió una conquista armada con actos de terrorismo contra los palestinos, los ingleses, y otros judíos, y esto a diario. Pero a pesar de las maquinaciones sionistas, si no fuera por el destino trágico de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, el Estado de Israel posiblemente no habría llegado a existir nunca. Como lo hemos planteado antes, después del Holocausto, el mundo volcó su compasión hacia los judíos en forma de respaldo a los sionistas. No se pensó en el profundo y justo deseo de los palestinos de ser un pueblo soberano en su propia tierra o en los judíos antisionistas que vivían allí.
Es como si un hombre expulsado de su hogar por una pandilla de malhechores se viniera a la casa de otra persona y decidiese expulsar de allí a los habitantes para apoderarse del lugar. Seguramente el sufrimiento que el hombre ha padecido en manos de los forajidos no basta como razón para expulsar a otra familia de sus antiquísimos lugares de residencia a lo largo de los siglos. No dudo que si a un pueblo palestino soberano en su propia tierra se le hubiese pedido después del Holocausto, junto con otras naciones del mundo, que acogiesen a refugiados judíos, habría aceptado fácilmente. Pero no se podía esperar de ellos que abandonasen sus casas y propiedades y su misma identidad para abrirle un espacio a cientos de miles de refugiados judíos cuyo objetivo era expropiarlos y ejercer su mando sobre ellos. A lo largo del siglo XX un amplio sector de los judíos ortodoxos ha permanecido inmune a la tentación sionista. Desgraciadamente, durante el mismo periodo, algunos judíos ortodoxos sí adoptaron el sionismo, mientras otros intentaban coexistir con él. Los que mantuvieron nuestra fe tal como nos fue impartida a lo largo de los siglos han combatido el sionismo en Tierra Santa y en el mundo entero. Estos judíos, que tienen muchos descendientes viviendo en Jerusalén hasta el día de hoy, se negaron a reconocer el Estado judío. No votan en sus elecciones ni sirven en su ejército, no aceptan ninguna ayuda financiera del gobierno para sus escuelas, con lo cual hunden sus escuelas en una crisis financiera sin fin. Desde su punto de vista el Estado de Israel existe en violación de los principios fundamentales de la Torá. En su política a diario viola la práctica de la Torá. Pretende representar al pueblo judío, pero es vil y corrupto. Al aceptar no creyentes como dirigentes judíos, estos personajes profanan el nombre santo de Dios públicamente, pecado muy grave a los ojos de la Torá. Los judíos píos, entre los cuales Neture y Carta no es más que un grupo entre otros, son veteranos en la lucha antisionista. Nosotros sabemos mejor que nadie lo difícil que es romper con el bloqueo mediático, especialmente en los Estados Unidos. Pero debemos franquear este bloqueo para llegar a una paz verdadera en Medio Oriente. Nuestros sabios talmúdicos nos han informado que cualquier tentativa prematura para poner fin al exilio terminará en ríos de sangre. Estamos presenciando el baño de sangre. Israel ha causado más desangramientos que nadie hubiese podido imaginar. Décadas antes del Estado, el deseo sionista de gobernar llevó a asaltos, asesinatos, muertes y dolores sin fin. En estos días aumenta la tasa de muertos. Tanto los partidarios de la línea dura como los otros han perdido sus esperanzas. Los dos bandos han acompañado al gobierno israelí, y han fracasado. Amigos, no habrá paz en el Medio Oriente mientras haya un Estado de Israel. No se puede violar la Torá. Nuestra tarea en el exilio no la cumpliremos mientras estemos buscando poner fin a nuestro exilio mediante humanas agitaciones. Y nuestras esperanzas de redención no se cumplirán en el Estado israelí. Por supuesto, una parte inmediata de la solución está en ver las implantaciones en Gaza y en Cisjordania desmanteladas. Los colonos que viven allí deben irse tan pronto como sea humanamente posible. La verdadera solución fiel a la Torá, la clave de la paz, es la inmediata devolución de Palestina a los palestinos, en su totalidad, incluyendo el monte del Templo y Jerusalén. Lo cual incluiría por supuesto el derecho pleno al retorno para todos los refugiados palestinos. Esto es lo que exige la justicia elemental. Es el camino de la Torá y del sentido común. El pueblo judío tiene muchos mandamientos mitzvot según los cuales debemos permanecer en el exilio. Atacar y matar a los niños palestinos no forma parte de ningún mandamiento. Claro que hoy en día residen millones de judíos en Palestina. Decidir si algunos, todos o ninguno deben seguir viviendo allí bajo gobierno palestino es cuestión que le atañe a los palestinos, los legítimos soberanos de la tierra. Esto dará inicio al proceso de paz con justicia y bendiciones entre pueblo palestino y pueblo judío. Mientras tanto, sin embargo, dado que por ahora muchos judíos que viven en Tierra Santa son víctimas de la propaganda sionista, ¿cuál es el camino a seguir? Por nuestra parte la obligación permanece la misma.
Educar a la comunidad judía acerca de los errores doctrinales y los males que acarrea el sionismo en la práctica. Unirnos a nuestros primos palestinos en la protesta contra los estragos del sionismo. Procurar la paz con todos los hombres y todas las naciones. Practicar nuestra fe. Adorar al Creador con humildad, modestia y piedad. Pero avancemos un paso más y examinemos el impacto que puede tener el antisionismo judío sobre el mundo musulmán. Primero es importante, tanto en la práctica como en lo moral, que los palestinos y la ideología islámica en general no confundan sionismo y judaísmo, lo cual los hace vulnerables ante las acusaciones de antisemitismo. Además, podría resultar beneficioso para la causa palestina que hicieran públicas sus buenas relaciones con los judíos antisionistas, rompiendo con ello el estereotipo que difunden los medios dominados por los sionistas, que los hace aparecer como fanáticos desbordantes de odio sin motivo. Esta coalición de judíos antisionistas y palestinos que ven la inhumanidad del sionismo bien puede convertirse en una fuerza moral para el bien en el mundo. En cualquier caso, terminemos esta jornada con nuestras agendas morales bien acompasadas. Entendamos ya que la judería fiel a la Torá no es de ninguna manera enemiga del pueblo palestino en particular o del mundo islámico en general. Se ha hecho tarde. Las muertes de civiles aumentan a diario. Hay inocentes sufriendo en ambos bandos. Quiero la divina voluntad que el Estado de Israel sea desmantelado rápida y pacíficamente, que judíos y palestinos vivan en paz de una vez unos con otros en el mundo entero así como en Tierra Santa, y que en breve, en estos tiempos nuestros, la humanidad entera se haga merecedora del advenimiento de la divina redención, marco en el cual el reino de Dios será aceptado. Para mayor información contáctenos. Neture y Carta International Judíos Unidos contra el Sionismo Pop 1316 Monsey, New York 10952 Teléfono 1-845-371-0490 Fax 1-845-371-4291